quienes nos acompañan desde los distintos lugares. Muchas gracias, señora presidenta. Es importante haber sido convocados para analizar este Código Orgánico de Reactivación del sector agropecuario. Me satisface que esta asamblea, en particular la comisión, haya elaborado un marco jurídico que dé respuesta a los que nos alimentan, a quienes garantizan la soberanía alimentaria y que han sido abandonados en el campo, sin agua, sin energía, ahora sin seguridad, sin salud y sin ningún tipo de apoyo. A quienes han venido por largos años subvencionando al Estado y a toda la sociedad. Ellos están enfrentando una crisis total y más aún en estas épocas de sequía. Por eso miles de compañeros huyen del campo hacia las ciudades y en los últimos años a otros países, entre ellos a los Estados Unidos. Hay datos alarmantes como más de 42,000 empleos se han perdido en el sector agrícola. Lo grave es que no ha existido en los últimos años ningún plan de reactivación. No han sido prioridad para el gobierno. Tampoco se ha planteado quizás una ley de urgencia económica que contribuya a resolver la problemática de este sector. Nos corresponde, legisladores, en el marco de nuestras competencias, esto es generando normas claras, precisas y eficaces. También sumándome a algunos legisladores que me antecedieron, invito a todos ustedes a dejar de hacer una política, a dejar de hacer de la política un show o una política de TikToker, o dedicarnos a inmiscuirnos en temas de otros países cuando no hemos sido capaces de resolver los grandes problemas que nos agobian en nuestro país. Hay temas pendientes. El pueblo espera acciones legislativas y fiscalizadoras de esta primera función de Estado. Evidentemente, esta propuesta normativa es fundamental para garantizar los derechos y apoyar a las personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, a los productores agropecuarios, agricultores, ganaderos, campesinos, consumidores finales, asociaciones, centros agrícolas, cámaras agropecuarias, entre otros. Esta norma genera obligaciones para que el Estado brinde atención prioritaria a los referidos beneficiarios, ya sean, como digo, personas naturales o jurídicas, cooperativas agropecuarias, comunas, comunidades. Cualquiera de las distintas formas de asociatividad legales que se dediquen a esta actividad. La actividad agroproductiva es fundamental para la sobrevivencia de las familias, comunidades, pueblos y nacionalidades, la sociedad en general y para la economía del país. A pesar de esto, el Estado poco o nada ha hecho para apoyar en particular a los pequeños y medianos agricultores, ganaderos y pesqueros, menos aún para los que se dedican a la producción de carácter familiar y comunitario. Ellos están en total abandono, más aún en estas épocas, como acabo de señalar también, que les está afectando la sequía por la falta de lluvia, que es totalmente desgarrador. Dicho sea de paso, esta crisis de la lluvia se debe a las políticas extractivistas y contaminantes que el Estado sigue ejecutando, que destruyen la naturaleza, los páramos y todo el sistema hídrico. En este contexto, esta ley debe establecer reglas claras para que los productores agrícolas, ganaderos, pesqueros, entre otros, se les garantice sus derechos y consecuentemente el respaldo necesario por el Estado en varios aspectos: capacitación, asistencia técnica, créditos con tasas preferenciales. Y está ahí durmiendo en la comisión un proyecto de reforma al Código Financiero para que se reduzcan las tasas de intereses para el sector agrícola. Eso necesitamos retomar.
También es importante garantizar el seguro social para los trabajadores, seguro por pérdida de la producción. Hasta ahora han sido los agricultores los que han perdido todo por cualquier causa y resulta que el Estado y nadie les ha reconocido. Por eso es urgente garantizar el acceso al seguro. Los mecanismos de asociatividad, redistribución de tierra. Hasta ahora las mejores tierras están concentradas en pocas manos y que no están cumpliendo ni siquiera con la función social. Necesitamos trabajar también y garantizar aquí la protección de las fuentes hídricas y los páramos, y que para el efecto tiene que haber incentivos o reconocimientos. A veces se habla de que se respete la frontera agrícola, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el incentivo, el reconocimiento que se les da a los campesinos, a los indígenas que viven en los páramos y a quienes se les exige? Primero, el cuidado de las fuentes hídricas y segundo, que no suban la frontera agrícola. Eso necesitamos garantizar en esta normativa. Así como la garantía para que los productos sean comercializados directamente por el productor. Hemos sido testigos cómo el que siembra, el que cosecha, el que se levanta a las 3, 4 de la mañana y se acuesta a las 9, 10 de la noche, resulta que no gana absolutamente nada. ¿Quiénes son los que ganan? Los intermediarios. Este tema y este problema hay que resolver y nosotros tenemos la herramienta para hacerlo. Es decir, asegurar el mercado, ya sea en el ámbito parroquial, cantonal, provincial, nacional e internacional. Otro aspecto que se debe considerar es que estas disposiciones deben ser de cumplimiento obligatorio para todos, en particular para los servidores públicos. De no hacerlo, deben ser acreedores a una sanción de orden administrativo o civil. Al ser una actividad productiva, un mecanismo que garantiza la soberanía y seguridad alimentaria principalmente, tal como manda la norma constitucional, lo que implica un compromiso integral con la creación de un sistema alimentario justo, equitativo y sostenible que proteja los derechos de todos los actores involucrados en la cadena alimentaria y garantice también la seguridad alimentaria a lo largo. Su nombre no debe ser solo o simple Código Orgánico Integral de Reactivación Agropecuaria y Pesca, sino que debe ser un código que garantice ese derecho fundamental que está establecido en el artículo 281 de la Constitución. Se habla en esta normativa la creación de cámaras agropecuarios que deben integrar a todos los sujetos de derechos, porque ahí se habla únicamente de personas naturales y jurídicas, pero sí considero fundamental que se establezca y se determine con claridad ahí en esta disposición a todos los sujetos de derechos. Ahí, por ende, deben de estar las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidad. De la misma forma, se habla de la Cámara de Agricultura Zonal, de la Federación Nacional de Cámaras Agropecuarias. Me parece excelente, pero estos espacios deben asegurar una verdadera participación y no sean espacios de control de determinados sectores y una vez más probablemente se pueda seguir viviendo el abandono y la exclusión de los pequeños y medianos agricultores, entre otros. Se habla también del Registro Nacional Agropecuario, de la cédula agropecuaria. Habría que garantizar que este espacio no sea un nido de corrupción o que sea un espacio burocrático más y que no termine ahuyentando a los agricultores. Debemos garantizar que el acceso a los distintos servicios, incentivos y derechos sea lo más fácil e igualitario. Por ejemplo, esta obtención de la cédula agropecuaria sea lo más accesible. ¿Y por qué no garantizar que todas estas acciones se coordinen con los sectores organizados para acelerar? Muchas gracias, Presidenta. Un minuto le robo. Un tema fundamental. Se debe considerar que en los territorios en el que se desarrollan estas actividades productivas es en las zonas rurales. Las fuentes o colchones de los recursos hídricos están en los páramos, en las montañas, en las selvas, en los bosques, en donde viven los pueblos y nacionalidades. De la misma manera, el 99% de las personas pertenecientes a los pueblos indígenas
se dedican a alguna actividad productiva. En ese contexto, el criterio establecido por la comisión en su informe, en el sentido de que no se requiere una consulta prelegislativa, es errada. Una norma sin consulta será inconstitucional por la forma, y habrá que revisar también el contenido de la norma para que sus disposiciones respeten el principio constitucional de la interculturalidad, tal como dispone el artículo 57.17 y la Ley Orgánica de la Función Legislativa en su artículo 11.1 de la consulta legislativa y los precedentes constitucionales emitidos por la misma Corte Constitucional. Hago esta observación para que una ley tan importante no tenga vicios de inconstitucionalidad. Nos corresponde actuar en estricto respeto a los derechos constitucionales, entre ellos la seguridad jurídica, así como respetando los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales. Ahí está la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. De manera que pido que se considere, y obviamente no como un favor, sino porque tenemos que actuar como la primera función del Estado, respetando lo que dice la Constitución, que los pueblos y las nacionalidades tienen el derecho a la consulta prelegislativa. Y dicen todo lo que afecte, puede ser afecte positivamente o negativamente, de manera que hay que actuar en el marco del respeto a la norma constitucional. Los demás aportes puntuales los remitiré por escrito dentro de los tiempos y mecanismos establecidos en la ley. Aspiro que sean considerados. Muchísimas gracias y felicito por esta iniciativa, que realmente estas acciones necesitamos demostrarle al país que sí estamos pensando en ellos, en los sectores que han sido históricamente abandonados. Muchísimas gracias, Presidenta, y todos y todas. Tiene la palabra el legislador Juan Pablo Molina. La legisladora por la provincia de Bolívar, Mariela Yumbay.